bienvenidos a un nuevo video del embajador del fútbol. Y hoy vamos a estar hablando de lo que fue el batacazo de España versus Cabo Verde, que terminó empatando 0-0 con una España que hizo las cosas muy mal y empató contra una debutante en su primer mundial. También vamos a hablar de qué le está pasando a Sudamérica, porque Ecuador perdió contra Costa de Marfil 1-0. Vamos a hablar de lo que fue la goleada de Suecia contra Túnez 5-1. Quédense hasta el final del video para saber todo lo que vamos a hablar en este video y analizar. Ahora sí, vamos con el video. Del primer partido que vamos a estar hablando es de lo que fue el Costa de Marfil versus Ecuador. 1-0 para Costa de Marfil, que hizo las cosas muy bien, y estos equipos africanos al final son muy difíciles de ganarle. Son unos equipos muy físicos que tienen una altura increíble y además de eso una fuerza que los jugadores de Ecuador le hacían cuerpo y salían volando. Los jugadores de Costa de Marfil no tenían que hacer ni fuerza y al final son unas torres que además tienen un físico increíble y no se cansaron en todo el partido. Fue un partido, como le estaba diciendo, muy físico para los dos equipos. Un Ecuador que es muy difícil de que le metan goles, pero ellos no meten goles, y en este mundial, si quieres clasificar mínimo como mejor tercero, tienes que meter goles, porque a este Ecuador le cuesta mucho meter goles. ¿Y qué está pasando con Sudamérica? Volvió a perder otro partido. Ya perdió Paraguay 4-1 contra Estados Unidos y Brasil empató 1-1 contra Marruecos, y pierde Ecuador 1-0 contra Costa de Marfil. Necesitamos que Sudamérica saque la cara. Uruguay hoy contra Arabia Saudita, también Argentina contra Argelia y Colombia contra Uzbekistán, que den la cara por Sudamérica, que sí es una buena confederación, no como lo están pintando estos equipos hasta ahora, pero ojalá remontemos esta situación que está pasando en la primera fecha. Un partido muy físico en el que Ecuador empezó con todo, está intentando meter un gol, pero le pegaban dos travesaños y no podía hacer mucho daño, mientras un Costa de Marfil que se defendía muy bien estaba intentando en un contragolpe terminar ganando el partido contra Ecuador, pero era un partido muy parejo, un partido en donde los dos equipos se pasaban, rotaban mucho la pelota. En los primeros 5 minutos para mí Ecuador estuvo arriba, pero después la tuvo Costa de Marfil y después Ecuador. Se estaban rotando posesión, y aparte de eso, el bloque bajo de Ecuador y el bloque bajo de Costa de Marfil cuando los atacaban era muy bueno, muy robusto, y eso hacía que meter goles fuera muy complicado para cualquiera de estos dos equipos, que se veía que no tenían mucho gol, pero tenían una defensa espectacular. Así fue como se fueron dando los minutos, fueron avanzando, hasta que Costa de Marfil al minuto 90, en un contragolpe, Amad Diallo del Manchester United, que es un muy buen jugador, se la pasan y casi como un penalti deja pasar con su pierna derecha el balón, y con la pierna izquierda y con el pie abierto la termina metiendo un auténtico golazo, una definición espectacular del jugador de Amad Diallo. Y el lateral, el 5, esa galopada que se pegó, uff, corrió desde su campo hasta pasársela a Matt Diallo, que solo la tuvo que pegarle al balón para meterla. Y así es como se marcaba el 1-0 para Costa de Marfil en los últimos minutos. Inexplicable, parecía que iba a ser el primer 0-0 del mundial, pero no. Amad Diallo destapaba el partido, porque en un segundo tiempo que los dos equipos entraron con todo, los primeros hasta el cooling break, los dos equipos están atacando, defendiendo con alma y vida, con el corazón, defendiendo sus colores, hasta que después del cooling break, que para mí el cooling break está muy mal implementado, se empezó a aburrir un poquito el partido. Sí, se aburría el partido, muy aburrido después de eso, porque ya veíamos a un Ecuador con un mayor cansancio y a un Costa de Marfil que está intentando hacer algo arriba con un Diomandé, que para mí totalmente la figura del encuentro, aunque no haya marcado, pero un Diomandé que está tratando de desbordar por la banda, pero no le servía, hasta que se destapó el partido con el gol de Amad Diallo. Y Sudamericana, confiamos en Uruguay, Argentina y Colombia. Si tú eres de Sudamérica, de algún país, como puede ser Chile, Perú o algún país que no esté clasificado, le tienes que ir a los países de aquí. Todos somos hermanos, y ojalá Uruguay hoy saque la cara contra Arabia Saudita, que juegan a las 6 de la tarde, hora colombiana. Así que, por favor, que a Sudamérica saque la cara en las siguientes fechas. Ahora sí vamos con el siguiente partido, que fue una auténtica goleada.
de el siguiente partido que vamos a hablar y de lo que fue esta goleada es del Suecia versus Túnez. Un auténtico partidazo en tema de goles, porque un Suecia que le ganó 5-1 a Túnez fue una locura cómo está jugando este equipo. Y para mí con Estados Unidos nos mostraron unas cosas muy buenas. Tienen unos jugadores de muy alta calidad, lo que puede ser Suecia, como Isaac Gyökeres. Y este jugador, Ayari, que tiene nacionalidad de Túnez y le metió doblete. Pedía perdón, obviamente, porque pues sus padres son de allá, pero terminó metiéndoles un doblete y me sorprendió un jugadorazo y defendían muy bien los equipos, estos dos equipos en los primeros minutos, pero lo que hemos visto en este mundial es que los goles han sido muy tempraneros o lo mismo, hay muchos goles en los últimos minutos, porque Suecia con Ayari, el jugador que les digo que es nacionalizado sueco, pero es de padres de Tunisia, metió el primer gol al minuto siguiente a Yari, un auténtico golazo. Para mí, error del portero, porque se terminó tirando para coger el balón, pero Gyökeres se la picó y le pegó al arco. Un jugador de Túnez la alcanza a sacar y le cae el rebote, pin, y pa, voleazo para meter el 1-0 y parecía que iba a ser una auténtica goleada. Después de ese gol, el transcurso del partido fue mucho mayor para Suecia, estaba más arriba, estaba atacando más, intentando Gyökeres tira una diagonal para romper el esquema defensivo de Túnez, pero no podía hacer mucho hasta que el minuto 30 Isaac con un auténtico golazo, pero para mí también fue error del portero porque se tira y tal vez el balón le venía picando, pero le pegan las manos y se le va para adentro. Así que un auténtico error de portero lamentable para Túnez, que se ponía 2-0 arriba el equipo sueco y un Túnez que no tenía la cabeza para arriba, no hacía nada, está defendiéndose, un equipo muy flojito, además en un amistoso perdió 5-0 contra Bélgica, muy flojito este Túnez, pero al minuto 43 con Orrekik de cabeza terminó metiendo el descuento, 2-1 para Tunisia, las dos hinchadas ya estaban celebrando, pero igualmente se podía venir una remontada, quién sabe, pero no, en el segundo tiempo ya fue un total paseo de los suecos hacia Túnez, arrancaron arriba, dominaron todo el partido del minuto 45 al minuto 90, totalmente dominado el partido de parte de Suecia, que no cometía errores, hacía bien las cosas, y al minuto 59 Gyökeres metía el tercer gol para Suecia, muy bien de parte de esta Suecia que me sorprende, yo la puse como una de mis revelaciones y no me ha decepcionado, lo ha hecho muy bien. Al minuto 84, Sam Bergbeck mete el cuarto gol para Suecia. Parece una auténtica goleada ya 4-1. Y al último minuto, al 90+6, otra vez, Ayari mete el 5-1 para que Túnez se vaya auténticamente goleado en esta primera fecha del Mundial. Un Túnez que para mí no va a sumar ningún punto. Es un equipo muy, pero que muy flojito al lado de Suecia, al lado de Holanda y al lado de Japón. No se les haga raro que Suecia puede ganar este grupo porque un Holanda contra un Japón que empataron. Vamos a ver cómo se va transcurriendo las cosas en este grupo, que para mí es uno de los mejores grupos de este mundial. Y ahora sí, vamos a hablar del batacazo del día. España versus Cabo Verde. Ahora sí, vamos a hablar de lo que fue el batacazo del día. España versus Islas Cabo Verde. 2-0 quedó este partido. Y un Cabo Verde que por su estatura, por su gran físico y por ser un equipo africano, el técnico plantó una técnica increíble en este partido. Un Islas Cabo Verde que tenía una línea de 5 en defensa, 4 mediocampistas, y eso hacía que una España que suele jugar mucho a tener el balón y con la posesión y terminar rompiendo líneas defensivas y juegan más por la línea central del campo, no juegan tanto por las bandas porque los extremos juegan más por dentro en vez de por fuera, porque por fuera normalmente harían los centros, pero a un equipo como Cabo Verde no le van a ganar de cabeza. Entonces Cabo Verde entendió esto muy rápido en el encuentro y se cerró para que España tuviera que jugar sí o sí en lo que son las bandas y tirar los centros. Los duelos aéreos normalmente siempre los iba a ganar Cabo Verde, pero tal vez en un despiste de Cabo Verde les pudieran meter el 1-0. Pero no era así. Era hasta el minuto
45, en los últimos minutos, en el 43, rompen la línea defensiva de Cabo Verde, se la pasan a Marc Cucurella, que acaba de ser nombrado para un fichaje del Real Madrid, la baja de cabeza y Ferran Torres bajo al arco, se la come, le pega al travesaño. ¿Cómo le va a pegar al travesaño Ferran Torres? La tenía ahí abajo del arco. Y así es como se acabó el primer tiempo, un primer tiempo en el que Cabo Verde, con su táctica de defender, estaba haciendo las cosas muy bien, no sufría mucho esa última opción y ya. Y en un contragolpe lo podía hasta terminar ganando. En el segundo tiempo aplicó la misma, pero ya no tenía un bloque tan bajo, era un bloque medio bajo, con obviamente los 5 centrales y los 4 mediocampistas, pero ahogaba que España saliera de más de mitad de campo. Así que España tenía mucho la pelota, pero no hacía daño entre líneas. Entró Lamine Yamal a ver si podía solucionar el partido, pero no, lo tenían súper marcado. Le hacían doble marca o triple marca algunas veces los jugadores de Cabo Verde porque sabían lo peligroso que podía ser y que les podía romper todo el esquema de juego. Cabo Verde, como en el minuto 50 o después de eso, adelantó las líneas e intentó ir a buscar un gol. Y como vio que no estaba haciendo mucho daño, volvió a su defensiva, volvió a aguantar el balón. También tocaban atrás, aseguraban, el arquero la sacaba. Y una increíble actuación del arquero que cuando la tenía que rescatar, salvaba y pegaba una tapada increíble como en el primer tiempo que tuvo también un atajadón. Y así es como Cabo Verde sigue asegurando el encuentro, su primer punto en su primer mundial y contra una campeona del mundo, España, y una candidata en este campeonato del mundo, que mucha gente la da como campeona. Para mí está muy sobrevalorada. Y lo acaba de demostrar con este empate contra Cabo Verde, que es un poco inaceptable y un papelón histórico para los españoles. Cabo Verde, cada vez empezó a oler más el empate. El primer 0-0 de este mundial, también lo podemos decir. No hacía daño España, muy pasivo. Ya al final del encuentro estaba muy pasivo. También se le empezó a notar el cansancio a algunos jugadores. Y está intentando centro. Pero Cabo Verde le ganó todos los duelos aéreos. Y así es como se echa su primer punto al bolsillo en la historia de los mundiales. Un auténtico esquema de juego increíble para Cabo Verde y España, que planteó muy mal el partido, no supo arreglarlo para romper ese esquema defensivo increíble de Cabo Verde. Y así es como cerramos el video de hoy. Si les gustó, díganmelo acá en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan de este batacazo de España versus Cabo Verde? ¿Qué opinan de Sudamérica? ¿Está haciendo un papelón hasta ahora los equipos que han jugado o no? Díganmelo todo acá en los comentarios, que a todos los estaré leyendo porque todos hacen parte de mi comunidad del embajador del fútbol. Y si les gustó este video, suscríbanse, denle like, activen la campanita y sigan viendo el embajador del fútbol para que sepan mucho más de fútbol de lo que ya saben. Y miren, vayan a seguirme en TikTok y en Instagram, que allá también hago un contenido muy interesante, contenido vertical, que les va a interesar también mucho. Y si les gustó este video, miren este que les dejo por acá, que también es un videazo, que es mi análisis del Alemania 7 versus Curazao 1 y el Holanda 2 versus Japón 2. Vayan a verlo, que está muy bueno. Y nos vemos en la próxima. Bye. El embajador del fútbol.